Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión vamos a hablar de la fenciclidina, también conocida como PCP o como polvo de ángel, entre otros nombres. Primero que nada, tengo que decir que este es un video que no pretende incitar a nadie a consumir drogas. Voy a dar parte de mi experiencia y parte de información al respecto de una sustancia en específico, en este caso la fenciclidina. ¿Por qué digo que experiencia? En realidad, yo nunca he utilizado esta sustancia como tal, la fenciclidina, pero puedo inferir sus efectos a partir de uno de sus derivados, que es la ketamina, que conozco muy bien los efectos de la misma empíricamente. El PCP pareciera que no existe aquí en mi país. Bueno, yo no lo he visto. Igual y me pueden comentar ahí si han tenido alguna experiencia con el PCP o de que alguien lo consuma, o si aquí en México, que yo sepa, está ahí en Estados Unidos. Una vez vi un programa donde lo mojan donde un cigarro lo mojan en fenciclidina líquida y así lo fuman. Entonces, la fenciclidina es un anestésico disociativo, al igual que la ketamina. Ya no se utiliza porque en el mercado legal, porque tiene efectos secundarios muy desagradables, en específico efectos neurotóxicos, o sea, efectos que dañan el sistema nervioso de una manera pues que no lo daña su derivado. Su derivado, la ketamina, no genera esos efectos neurotóxicos. Entonces por eso se ha sustituido, se ha decidido utilizar mejor la ketamina que la fenciclidina. Tiene años que fue sacada del mercado legal, pero sin embargo pues existe en el mercado ilegal. Esta sustancia, al igual que su derivado la ketamina, es un antagonista, o sea que bloquea los receptores N-metil de aspartato y eso pues ocasiona los efectos característicos. Bueno, es muy complejo esto de la farmacología como para describirlo así sencillamente. El caso es que en la neurona, como que se apaga una parte de la misma y pues como que se empiezan a sufrir alucinaciones y demás, ¿no? Y tiene ese efecto anestésico. Esta sustancia puede usarse de muchas maneras, puede usarse tomada, puede usarse esnifada, puede usarse inyectada, puede usarse fumada. Y pues vamos a ver lo que dice la Universidad de Washington con respecto a las dosis de fenciclidina. Y pues a ello les podría decir que sí, con respecto a la ketamina, sí es algo parecido, porque la ketamina también tiene efectos en el receptor de N-metil de aspartato, como tal, efectos antagonistas. Pero antes de ver eso, pues sí, existen muchas imágenes en Estados Unidos donde pues con las dosis altas de fenciclidina les da mucho calor y pues con esa despersonalización, esa disociación que genera la fenciclidina, se salen a la calle y se desnudan en la calle y pues la policía ha tenido que recoger a estos usuarios de fenciclidina. Afortunadamente la fenciclidina no genera la depresión respiratoria que generan los opioides, pero pues sí es neurotóxica y en dosis muy altas, pues, por supuesto que puede resultar la muerte con la fenciclidina. Vamos a ver y a constatar, en base a mi experiencia con la ketamina, los efectos de la fenciclidina, que como tal farmacológicamente, farmacodinámicamente, son análogos. Y pues claro, ¿no? La ketamina es un derivado de la fenciclidina. Vamos a ver estos efectos. Pues aquí estamos. Estos son los efectos en dosis bajas, medias y altas. Ujú. Este, esto es de la Universidad de Washington. En dosis bajas, los efectos de la fenciclidina son euforia, sensación de bienestar, relajación. Esto también pasa con la ketamina. Adormecimiento, por supuesto que pasa con la ketamina. Distorsiones sensoriales, también.
Sensación de despersonalización, también. Ansiedad, no mucha. Bueno, ya dependiendo de la persona. A mí no me pasaba. Confusión, sí. Amnesia, pues no del todo, ¿no? En dosis bajas. Discurso incoherente, sí, uno no puede ni hablar. Bien. Visión borrosa, pues así como visión borrosa, no. Pues tal vez con la fenciclidina así suceda, pero con la ketamina, en mi experiencia, no sucedió de esa manera. Igual a otra persona con la ketamina o con la fenciclidina le sucede la visión borrosa. Dosis medias, otra vez confusión. Agitación, analgesia, yo creo que la analgesia da con dosis bajas. Fiebre, esto no pasa con la ketamina, ni en dosis algo altas o medias, que yo recuerde. Salivación excesiva, esto desde un principio pasa con la ketamina. Y comportamiento de tipo esquizofrénico o errático. El comportamiento esquizofrénico no sé si tenga algo que ver con la ketamina, porque el esquizofrénico puede andar en la calle. Razonan con locura, pero razonan perfectamente bien en su locura. Y hablan y hacen uso del lenguaje. Con dosis medias ya no, bueno, con dosis bajas ya ni siquiera uno puede andar en la calle así como un esquizofrénico anda. O sea, esto no sé a qué se refiere del todo, ¿no? Errático, pues sí, comportamiento errático, pero esquizofrénico, ahí sí, pues, no sé, lo pongo en duda. El que se esté estudiando la fenciclidina para estudiar el comportamiento esquizofrénico, eso ya es otra cosa, o qué pasa en el cerebro cuando hay esquizofrenia y qué relación tiene con los receptores estos de N-metildeasparto. Eso ya es otra cosa, pero como tal decir que dosis medias causa un comportamiento esquizofrénico, no. Entonces, no sé por qué lo digan así. Y dosis altas, pues ya hay convulsiones, falla respiratoria, coma, fiebre, accidente cerebrovascular y muerte. La tolerancia y dependencia por el PCP es posible. Dentro de los síntomas de abstinencia se puede presentar diarrea, temblores y baja de temperatura. Y pues en este aspecto de los efectos sería todo.